Y ahí es donde hablamos de los términos de 20 metros, de 40 metros, de 80 metros, de 160 metros, de 70 centímetros. O sea, cómo es que se da ese espacio de ocupación de la onda en el espacio y las veces que esa onda se refleja en un tiempo determinado, que para el caso de nosotros va a ser un segundo. De cuántas veces esa onda se refleja en ese tiempo de un segundo. Entonces, el tiempo que se refleja la onda en un segundo lo vamos a llamar frecuencia y se mide en ciclos por segundos. Y la longitud de onda es el desplazamiento en amplitud en que se da ese ciclo en un segundo. ¿Cuánto es el desplazamiento en amplitud? Desde que inicia el flujo de la corriente en el circuito hasta que termina ese flujo. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque aquí salen los conceptos de frecuencia y salen los conceptos también de longitud de onda. Entonces miremoslo aquí en el gráfico que es más explícito. Entonces la onda electromagnética se define por su longitud y su frecuencia. La longitud de onda se va a representar siempre con la letra lambda, que es la distancia entre dos puntos en las cuales la onda se repite. En todos los puntos estamos hablando que estamos partiendo de cero a donde termina la onda, eso va a ser la longitud de onda. Y las veces que ese ciclo se da, que ese ciclo A1 y A2 se repite en un segundo, va a ser la frecuencia. Entonces, la frecuencia presenta el número de longitudes de onda completas o repeticiones de la onda en una unidad de tiempo. Entonces, la distancia recorrida de esa onda, de esa longitud de onda, es un ciclo. Y las veces por minuto que ese ciclo se repite es la frecuencia. Entonces es importante tener este concepto porque de aquí parte muchas cosas. Y nos queda una amplitud positiva y negativa. Entonces cuando nosotros hablamos de conceptos de amplitud, se refiere también al contexto de cuánta energía se está trabajando en ese sistema y que adicionalmente también se compensa con el entorno que tiene que ver con la frecuencia a las cuales estamos trabajando. Dependiendo de la frecuencia, vamos a tener amplitudes mayores o vamos a tener amplitudes menores. Pero aquí en el caso no nos vamos a enredar con todos sus conceptos, pero sí es importante tener que el ciclo, que se da en un segundo, es la distancia que recorre la onda, que lo vamos a llamar longitud de onda. Y las veces por minuto que se repite ese ciclo, lo vamos a llamar frecuencia. Entonces es importante tener los dos conceptos porque de ahí va a partir todo el concepto de las antenas. La frecuencia, pues tenemos dos tipos de frecuencias que vamos a trabajar en una señal de radio. Y van a ser las frecuencias que van desde 15 ciclos a 15.000 ciclos, que son las frecuencias de audio o audiofrecuencias, que son las vibraciones de partículas del aire que son escuchadas por nuestros oídos y también por los micrófonos. Esas frecuencias escuchadas por los micrófonos van a convertir en señales eléctricas que van a ser integradas a la frecuencia de radio, que son las frecuencias que están situadas por encima de 15.000 ciclos por segundo. Y esas las vamos a llamar radiofrecuencias. Y estas son las que nos van a permitir transmitir a través del equipo de radio. Y ahí en radioaficionado pues tenemos frecuencias normalmente que van hasta los 10.000 millones de ciclos por segundo. Estamos hablando de la banda de 10 GHz y ahí para arriba. Pero en la práctica muchas frecuencias que se trabajan están alrededor de los 10.000 ciclos por segundo, que es una vaina que podamos tener en consideración ahí. Para abreviar, pues estos conceptos ya los hemos visto en muchas partes. Cuando hablamos de mil ciclos o de 1.000 Hz, estamos hablando de un kilo, que son el valor de 1.000. Cuando estamos hablando de millones, estamos hablando de mega. Y cuando estamos hablando de billones, estamos hablando de gigahertz.
Entonces, cuando yo hablo de una frecuencia, con los que estamos más familiarizados con el tema del entorno que tiene que ver con los, los equipos de las casas, el internet en la casa, estamos hablando de velocidades de 5 gigas. Entonces estamos hablando de valores muy altos que están por el orden de los billones de ciclos por segundo. Y en las frecuencias de 2 metros o 40 metros hablamos de 7 megahertz, de 144 megahertz. Ahí nos estamos refiriendo prácticamente a millones de ciclos por minuto. Y en los radios convencionales de AM que tenemos y que podemos escuchar en cualquier receptor de radio común que se vende al público, hablamos de las frecuencias de kilo, 1500 kilohertz, 900 kilohertz. Estamos hablando de 1000, o sea que hay que multiplicar esa cifra por 1000. Esa es como la base de la radiofrecuencia con respecto a la audiofrecuencia, donde hablamos de 15 a 15.000 ciclos por segundo. Entonces aquí tenemos dos cosas que se nos van a representar en la señal de una onda de radio. Para que la onda de radio se propague, pues se requiere que esa onda se convierta en un campo eléctrico, en un campo magnético que se pueda llevar al espacio. Y tenemos igualmente los campos eléctricos, que es los que vemos ahí en rojo. Entonces tenemos el campo en rojo y ahí vemos en esta parte, pero nos está indicando la longitud de onda. Esto sería la longitud de onda. Y va a generar un campo electromagnético muy parecido a las condiciones de esa corriente eléctrica que está pasando por la antena. Y ahí se da el proceso de propagación, o sea, de que esa onda salga al espacio y se propague por el espacio. El alcance de esa onda va a depender de varias condiciones. Una condición va a ser la frecuencia a la cual se está transmitiendo. La segunda condición es la intensidad con que estamos transmitiendo esa señal. Y eso es lo que nos va a permitir ir más cerca o más lejos dependiendo de las condiciones en que se va a dar esa propagación. Y la corriente eléctrica, que es la que vemos en rojo, es la que se está moviendo a través del cable de la antena. Entonces, en el cable de la antena hay una corriente eléctrica, hay un campo eléctrico que está generado por la radiofrecuencia que sale del radio y se la pasamos a la antena, y en la antena se genera ese campo magnético o electromagnético que es el que se va a transmitir en forma de una onda electromagnética con una longitud de onda determinada y se va a propagar en una dirección determinada de acuerdo a las condiciones y características de la antena que nosotros tenemos. Entonces, cuando yo voy a calcular antenas, pues tengo que tener en consideración todos estos contextos para que una antena sea eficiente y que genere una mayor radiación de energía al espacio, que es lo que necesitamos. O sea, que toda la energía del radio, al transmitirse, salga al espacio y se nos quede la mínima cantidad de energía en pérdidas en el coaxial y en pérdidas sobre la antena como tal. Entonces aquí aparece lo que nosotros conocemos como el espectro radioeléctrico, donde van a haber distintas frecuencias que se van a clasificar para una identificación más fácil. Y este espectro de frecuencias o el espectro radioeléctrico pues se va a generar en relación a los fines de utilización en radio. Entonces va a haber un grupo de frecuencias en las cuales va a haber ondas electromagnéticas y en otra parte ya van a haber ondas de luz. Las ondas de luz también son consideradas parte del espectro radioeléctrico. Y también se suma ahí los rayos X y los rayos gamma como parte del espectro radioeléctrico. Nosotros transmitimos en lo que tiene que ver con ondas electromagnéticas que están hasta este punto, y de en adelante viene la transmisión de información a través de luz. Y aquí lo tenemos claro cuando nosotros utilizamos el control del televisor que está en un rango infrarrojo, pues estamos transmitiendo unos comandos
a través de ese haz de luz que sale del control del televisor o del control de muchos dispositivos, y transmite una información a un dispositivo que la recibe y la procesa. Esa es otra forma de transmitir información. Y ya las luces visibles, que la utilizamos para iluminar, porque es la parte que nuestros ojos pueden ver claramente. Entonces nosotros recibimos esas ondas de luz en nuestro ojo y podemos ver esa onda de luz. Lógicamente está dividida en los diferentes tipos de colores, y ya vemos otro espectro que nosotros no recibimos, que es el espectro ultravioleta, igual que el espectro infrarrojo no lo vemos, y ya lo otro que tiene que ver con rayos gamma y rayos X, que tampoco los vemos nosotros, pero esos rayos pueden llevar también información si es que así se le puede utilizar. Pero a nosotros nos interesa prácticamente el espectro radioeléctrico. Entonces, en el espectro radioeléctrico vamos a tener unas clasificaciones que van desde los 3 a los 300 GHz, de los 3 kilociclos a los 300 GHz. Ese es el rango de frecuencias del espectro radioeléctrico que podríamos utilizar. Y igualmente los radioaficionados tenemos la posibilidad de utilizar todo ese espacio completo del espectro radioeléctrico. Las limitaciones son hacia la parte más alta, en extrema alta frecuencia, en EHF o en BLF, por las condiciones de la energía que se transmite y las antenas que se utilizarían. En BLF pues serían antenas supremamente gigantes, y acá en este grupo de BLF fue en donde se realizaron en promedio las primeras transmisiones en el mundo, cuando por allá los pioneros empezaron a tratar de mandar una onda de radio a través de el espacio, a través de un cuerpo, y ahí se dio pues como ese contexto de las primeras transmisiones en frecuencias supremamente bajas, y por eso el tamaño de las antenas que uno ve de pronto en las diferentes fotos o gráficas que presentan de las épocas más antiguas, donde ve uno las antenas que utilizó Marconi y los tipos de transmisión que utilizó Marconi, eran antenas supremamente gigantes. Lógicamente Marconi trabajó en frecuencias muy bajas, y por eso al tratar de hacer el proceso de hacer una transmisión interoceánica, pues, o llevarla a gran distancia, la hizo en un entorno al lado del océano, porque esa onda pues se propagó no normalmente por vía ionosférica, sino que se propagó por vía más de superficie del mar, y avanzó grandes distancias hasta lograr que fuera escuchado en el otro lado del océano Atlántico, en Inglaterra. Entonces ahí empieza a haber ese contexto de la transmisión de energía, dependiendo de ese tipo, ¿cómo lo podemos llamar?, de señales que se enviaron en ese momento, pues pudieran viajar a unas distancias lo supremamente grandes para transmitir algún tipo de señal. Entonces ahí aparecen muchos contextos, principalmente nosotros lo tenemos muy relacionado con Guillermo Marconi, que fue de los primeros que estuvo tratando de hacer ese tipo de trabajos, pero igualmente también en Italia, en Inglaterra y en muchas partes ya venía gente, personas trabajando en ese contexto. Entonces podríamos decir que Guillermo Marconi fue el que hizo la primera transmisión de una onda de radio a larga distancia, y desarrolla después la telegrafía inalámbrica, que fue utilizada principalmente en la navegación y para algunos otros apoyos en esas épocas, pero la principal parte que se trabajó en el entorno pues fue la transmisión en los buques que se movían a través del océano, facilitando esa condición del contexto de la onda que se propagaba por la superficie del mar.
Entonces ahí entra uno a tener un contexto mucho más expedito de mandar información en esa época a través de telegrafía, utilizando las ondas de radio. Pero las antenas que se tenían que utilizar para ese momento eran supremamente grandes. Ahí ya se empieza a trabajar en el mejoramiento de los equipos de radio, en el mejoramiento de poder mandar más información, y empieza también muy paralelo en esa época a que aparecieran las primeras emisoras de radio comerciales que empezaron a utilizar el contexto de la radio para enviar mensajes a las personas, y es donde aparece la radiodifusión como ya un sistema público y de envío de información a todo el mundo que pudiera tener un dispositivo en ese momento de escuchar una señal de radio. Entonces, esas ondas inicialmente eran generadas no a través de los sistemas que nosotros conocemos actualmente de los equipos de radio, sino que se utilizaban alternadores electromecánicos de alta frecuencia que generaban señales, y igualmente se empezó a trabajar en la amplitud modulada, donde ya se empieza a transmitir información de interés para las personas que las escuchaban. Entonces en ese momento no había mucha gente escuchando, pero igualmente ya se empieza a crear la radiodifusión, empieza a entrar la fonía, pero muy paralelo a eso también los radioaficionados empiezan a trabajar en el contexto de utilizar las ondas de radio. Pues la RL nace de las personas que empiezan a transmitir telegrafía y que el gobierno las empieza a regular. Entonces ahí de 3 a 30 kilohertz está el servicio marítimo. Todavía se utilizan sistemas de radionavegación y algunos sistemas del servicio móvil marítimo en ese tipo de frecuencias. Ya aparece la baja frecuencia, que ya se entra en los que son frecuencias de patrón, que son utilizadas para el envío de señales. ¿Cómo les explicara? Envío de señales de modo que fueran escuchadas o fueran referenciadas para sistemas como radionavegación y sistemas donde se transmitía un patrón de frecuencias en que se podía identificar y medir con la mayor precisión posible, y esa frecuencia de patrón, el uso principal pues se orientó a eventos que se utilizaban para medición o para determinar información sobre un área del espectro que se requería. Entonces aquí se empiezan a utilizar frecuencias que ya en el momento pues no conozco equipos que utilicen ese contexto, pero ahí lógicamente se empieza a trabajar sistemas más complejos en ese momento en que la radio empieza a desarrollarse y a avanzar. Aparece la media frecuencia, donde ya aparecen las emisoras de radiodifusión sonora de 300 a 3000 MHz, pero acá en esa frecuencia media las emisoras de radio trabajan entre 500 y 1500 MHz aproximadamente, 1500 kHz aproximadamente, y ahí para arriba se empieza a trabajar en el rango ya de HF de alta frecuencia. Entonces acá también tener en cuenta que de el rango de HF hacia atrás, las antenas eran supremamente grandes porque las longitudes de ondas que se representan en esa frecuencia son muy grandes, son longitudes de ondas muy grandes. Entonces se vuelve un poco más complejo la instalación de antenas, y lo que yo les comentaba, por eso las antenas en esas frecuencias eran supremamente gigantes, que hoy para la practicidad de la utilización de las señales de radio, pues habiendo avanzado a frecuencias mucho más altas con características mucho más eficientes, pues no tendría lógica utilizar esos sistemas. Pero ahí los radioaficionados podíamos entrar en contextos de experimentación
porque en el espectro radioeléctrico tenemos posibilidad de trabajar en algunas frecuencias en esos rangos. Lógicamente conservando los espacios que están determinados para las emisoras comerciales y para otro tipo de servicios. Y después aparece el VHF, que va de 30 a 300 MHz, que ahí, igual que el HF, pues está la telefonía fija y móvil, están los radioaficionados, está la radiodifusión de onda corta, que muchos en nuestra juventud estuvimos escuchando a Radio Netherlands, a La Voz de los Estados Unidos de América, la radio cubana, muchas emisoras que habían servicios en la parte de radiodifusión de onda corta. Ya en el rango de 30 a 300, pues está la telefonía móvil, también y fija, también estamos los radioaficionados, está la radiodifusión sonora en FM, ahí en ese rango está la televisión abierta y están los sistemas de radionavegación, especialmente aérea. Y de 300 a 3000 MHz está la telefonía móvil y fija, televisión abierta, la radiolocalización y hoy todos los servicios que tienen que ver con Internet, con el Wi-Fi y otros servicios de transmisión de información también en estos rangos de frecuencias. Y aparece la super alta frecuencia, que también se utiliza para telefonía móvil y fija, la radiodifusión por satélite y la radionavegación y otros servicios que hoy existen. En satélite, en estas frecuencias altas, pues ya estamos hablando de 3 a 30 GHz, es porque no tienen reflejo ionosférico hacia la Tierra, entonces toda la información que se está transmitiendo, toda esa energía radioeléctrica que se está emitiendo, pues traspasa la atmósfera de la Tierra y avanza a distancias muy grandes. Y también está la extrema alta frecuencia, que está de 30 a 300 GHz, donde también hay telefonía fija, y especialmente en estos rangos tan altos están las comunicaciones que tienen que ver con todo lo que es todo lo que tiene que ver con el entorno espacial, porque son señales que avanzan casi en patrón muy recto sin tener muchas alteraciones y pueden viajar grandes distancias, depende de las potencias que se utilicen y la concentración de la señal que se realice. Si miramos el espectro radioeléctrico para radioafinados, este es el que nosotros conocemos, de la banda de 160 metros a la banda de 9 centímetros, que son las más comunes que se utilizan, y tenemos media frecuencia, que sería 160 metros, tenemos el rango de HF de 80 a 10 metros, el rango de VHF de 6 a 1.25 metros, el rango de UHF de 70 a 13 centímetros y la super alta frecuencia de 9 centímetros. Entonces el valor que estamos viendo acá, que les acabo de leer, es la longitud de onda. Ahora miremos las frecuencias. Entonces, si estamos hablando de una longitud de onda de 160 metros, pues estamos hablando de 1800 kHz a 2000 kHz. Entonces vemos que aquí las frecuencias son bajas y la longitud de onda es grande. Entonces frecuencias bajas, longitud de onda grande. Ese siempre va a ser la proporción. En longitud de onda de longitud de onda grandes, la frecuencia va a ser baja. Y si movía longitudes de onda pequeñas, la frecuencia va a ser muy alta. Entonces siempre vamos a tener esa proporción. Entonces si yo voy a construir una antena para una frecuencia muy alta, pues mire la longitud de onda, son 9 centímetros. Y esto es la onda completa, y nosotros normalmente utilizamos antenas de 1/4. Entonces sería ese 9 dividido 4. Y ahí nos va a dar la longitud de onda de esos 9 centímetros. Mientras en 160 metros, pues sería 160 metros dividido 4, y ahí nos va a dar la longitud de onda de esos 160 metros. Entonces el tamaño de las antenas en cuartos de onda. Porque ya cuando yo utilizo antenas de media onda, de onda completa, requiero hacer unos acoplamientos especiales que los vamos a ver más adelante un poquito.
Entonces miremos la parte ya de la propagación de la onda electromagnética. Entonces la transmisión de señales, pues las ondas electromagnéticas viajan por el espacio. Y ese viaje por el espacio es lo que nos permite tener la comunicación inalámbrica. Ahora, esas ondas, dependiendo de la frecuencia, no viajan derecho, porque muchas veces pensamos que una señal va derechita, derechita, de un punto a otro, y resulta que no, porque esas ondas tienen la posibilidad de reflejarse y la posibilidad de refractarse. Entonces, cuando hablamos de reflexión de las ondas, estas se van a reflejar en superficies que afectan la calidad de la señal y la cobertura de la antena. La ionosfera de la Tierra es un campo eléctrico. Ese campo eléctrico que está alrededor de la Tierra, que es ionización por el Sol, va a permitir que una onda emitida se refleje o, dependiendo de la frecuencia que una onda emitida, pase al espacio y no se refleje. Entonces acá es importante que para ciertas comunicaciones terrestres nosotros vamos a utilizar esa ionosfera como una herramienta para ir más lejos con nuestra señal de onda, y eso se va a convertir en una onda emitida que se refleja en la ionosfera avanzando grandes distancias entre el emisor y el receptor. Pero también la onda se refracta. Entonces la refracción es que la onda cambia de dirección al pasar por diferentes medios, y eso influye también en la recepción. Entonces yo tengo una estación transmisora y tengo un morro, una montaña, y al llegar la onda al borde de esa montaña se desvía, o sea, se difracta. Entonces por eso algunos tienen la posibilidad de activar desde Medellín, teniendo una montaña al frente, la repetidora que se encuentra en la Unión, la 6910. Entonces la podemos activar, perdón, se me fue la emisora, la frecuencia de la repetidora de la Unión, la 6610, perdón, la 6610, que está en la Unión. Entonces, ¿qué pasa? Transmitimos desde Medellín y al llegar a la montaña que tenemos al frente, la onda se va a refractar y me permite viajar lejos sin tener que pasar por una reflexión ionosférica y sin tener también la posibilidad de tener un repetidor. Lógicamente que ese efecto de difracción pues va a estar afectado por muchas condiciones atmosféricas que pueden mejorar la difracción o que pueden mejorar la difracción. Pero también es una forma de pasar por diferentes medios dependiendo de la frecuencia de la emisión. Y acá, para poder utilizar todas estas características de la propagación de ondas, están las antenas. Entonces, dependiendo de cómo usted construye la antena, dependiendo de las características de la antena, me va a permitir tener mejor eficiencia en un alcance ionosférico más grande o en un alcance ionosférico más corto. Entonces aquí también entramos en conceptos de cómo instalo las antenas para que esa antena, la señal de radio me viaje muy lejos o la señal de radio me viaje una corta distancia. Son cosas que nosotros vamos a empezar a trabajar con las antenas, que dependiendo de mis necesidades, pues yo construyo la antena y la instalo con unas características determinadas para que esa señal de radio o me viaje muy lejos o me viaje cortas distancias. Entonces, en el caso de emergencias, en las antenas para radioafinados para emergencia, lo que buscamos es que esa onda no me viaje muy lejos si mis necesidades de comunicación son más regionales, más cercanas. Entonces voy a colocar las antenas de forma que esa onda no avance tanta distancia, sino que avance más bien distancias cortas y me permite establecer la comunicación de forma eficiente. Entonces ya juega uno con el entorno de las antenas. Eso sería pues un tema para tratar en otra charla, que sería ya como de emergencias, con el fin de que entendamos con mayor consideración ese contexto. Pero en general pues es como yo
coloque la antena, pues voy a tener mejores condiciones de avance lejos o de avance corto, dependiendo de cómo trabajaría yo la configuración de la antena o la forma de utilizar mi antena. Ahora viene otro concepto en la antena, que es la resonancia. Entonces la antena tiene que resonar de forma natural a su frecuencia de operación. Entonces, si mi antena no resuena de forma natural a esa frecuencia de operación, pues la antena va a tener una serie de dificultades en la emisión o la radiación de esa radiofrecuencia al espacio, a la atmósfera. Entonces, la que busco yo con la resonancia es que se genere la mayor transferencia de energía de la antena al espacio que está emitida por mi radio. Entonces, la longitud de la antena está relacionada directamente con la longitud de onda, y esa, llamémosla así, ese esquema donde la antena esté calculada y cortada, llamémoslo en esos términos, para la frecuencia en que voy a operar, en ese punto en donde se va a generar la mayor cantidad de energía. La mayor cantidad de energía. De una antena resonante mejora la eficiencia y mejora la calidad de la señal, tanto en la transmisión como en la recepción. Entonces, lo que yo busco en el punto de resonancia de la antena es que ella emita la mayor cantidad de energía. En la medida que yo me voy alejando de esa frecuencia para la cual fue calculada la antena, pues va a haber una disminución en esa transferencia de energía, y por lo consiguiente, pues yo puedo utilizar equipos como los antenna tuners, que lo que busca la antena tuner es volverme a colocar resonante esa antena a la frecuencia a la cual yo estoy trabajando, para así poder enviar la mayor cantidad de energía al espacio. Entonces, la resonancia de las antenas, para tener algunos ejemplos, tenemos una antena cortada para la banda, por ejemplo, de 18 MHz. Funcionaría también en la banda de 6 metros. En la banda de 18, en la frecuencia de 18 MHz trabajaría también en la frecuencia de 54 MHz. O si tenemos una antena para 7 MHz, para 40 metros, también me funcionaría en 21 MHz, en lo que tiene que ver con resonancia. O un dipolo cortado para la banda de 80 metros, de 3.5 kHz, funcionaría en la banda de 11 metros, o sea, 24 MHz, por lo siguiente. Entonces, la antena de 18 MHz equivale a una antena de 3/4 de onda para la banda de 6 metros. Ahí estamos hablando de que son resonantes ambas, para la de 6 metros, que sería 3/4 de onda, y para 18 MHz, que sería 1/4 de onda. Y una antena para la banda de 7 MHz equivale a 3/4 de onda para la banda de 21 MHz. Entonces, una antena de 7 MHz me resuena también en la banda de 21 MHz. Igual que una antena cortada para 3.5 MHz equivale a 7/4 de onda para la banda de 12 metros. Entonces, ahí entra en resonancia. Entonces, las antenas pueden entrar en resonancia dependiendo de las longitudes y lo que yo quiero, pues al final, tener como equivalente para tener una buena condición de la antena. Permítame un segundo. Viene otro contexto en la antena, que es el ancho de banda. Entonces, el ancho de banda indica qué rango de frecuencias una antena puede operar eficientemente o eficazmente. Entonces, una antena que tenga un mayor ancho de banda permite comunicaciones más estables y flexibles, porque yo me puedo mover en un rango de frecuencias sin problema y la antena va a estar resonante a ese rango de frecuencias. Y este ancho de banda depende del diseño y tipo de antena utilizado. Hay muchas antenas muy eficientes, pero que tienen ancho de banda limitados. Entonces requieren ajustes muy frecuentes para cada frecuencia específica. Aquí es donde vuelven y entran los equipos como los antenna tuners, los Transmatch,
todos estos equipos de adaptación a las antenas, que es muy importante tenerlo en la estación de radioaficionados, porque me permite que mi antena me opere en un rango de frecuencias determinado y hacer pequeños ajustes para que esa antena sea eficiente tanto en la transmisión como en la recepción. Hay radioaficionados pues que argumentan que yo, si calculo bien una antena, no necesito de una antena túnel, de un sintonizador de antena, pero la condición no es que yo calcule muy bien la antena, es el tipo de antena. Dependiendo del tipo de antena y cuáles son las características de la antena, pues va a tener anchos de banda grandes o van a tener anchos de banda pequeños. Y ahí es donde empiezo yo a tener esas dificultades, que en la medida que voy desplazando en la frecuencia, pues la antena deja de ser eficiente. Deja de ser eficiente. Entonces yo lo que necesito al final es optimizar al máximo la antena para que no tenga que hacer muchos ajustes calculando una antena que tenga un buen ancho de banda. Viene otro contexto en las antenas, y aquí ya hemos visto varios factores en el contexto general, que es la impedancia. Entonces, ¿qué es la impedancia? Es la resistencia total que presenta la antena a la señal. Como todo circuito eléctrico, hay una resistencia eléctrica. Esa resistencia es lo que nosotros vamos a conocer en el contexto de las antenas y en los coaxiales y en lo que tiene que ver con radiofrecuencia como impedancia. Entonces, una impedancia adecuada evita pérdidas y reflexiones de la señal. Y esa impedancia se compone no solamente de una resistencia resistiva física que yo la pueda medir, sino de una resistencia reactiva. Cuando la energía pasa a través de la corriente eléctrica, pasa a través de la antena, pues va a haber un ciclo donde va a haber una impedancia máxima y otra parte donde va a haber una impedancia mínima. En la medida que yo me voy, que esa señal de radio se mueve en la antena, pues va a generar zonas de alta impedancia y zonas de baja impedancia. Y esa impedancia responde también al contexto de la frecuencia en la cual va a operar la antena. Entonces la adaptación de impedancias es una clave para un buen rendimiento. Entonces aquí me voy a volver a la diapositiva anterior, que es el ancho de banda. En la medida que yo me desplazo de la frecuencia central hacia los lados, la antena empieza a cambiar la impedancia. Entonces, al cambiar la impedancia de la antena, se vuelve menos eficiente. En la medida que yo me acerque al centro de la frecuencia a la cual fue calculada la antena, pues la antena se vuelve más eficiente. Entonces, lo que se busca es, con un buen ancho de banda, que en la medida que yo voy cambiando la frecuencia, la impedancia de la antena no se altere con el cambio de frecuencia y permanezca eficiente en el contexto de transmisión. Entonces es ahí donde es importante tener en cuenta eso. Cuando yo tengo una antena dipolo, la dipolo que nosotros construimos normalmente, en promedio la impedancia en el punto de alimentación, o sea, en el centro del dipolo, es de 73 ohmios. Y hacia los extremos va a variar, la impedancia va a aumentar. Pero en el centro va a haber 73 ohmios. Y la impedancia de una dipolo invertida, que se coloque en óptimas condiciones, es de 50 ohmios. Eso es importante porque acá vamos a tener un sistema balanceado que arranca en la salida del radio y termina en la antena. Entonces, cuando yo hablo de impedancias, encontramos términos como que la salida del radio es de 50 ohmios, que el cable coaxial que yo compro es de 50 ohmios y que la antena que yo construya ojalá fuera de 50 ohmios. Entonces nos quedamos en una relación de 1 a 1 en todos los sistemas. Pero siempre va a haber un desbalance en las antenas y ese desbalance pues es de acuerdo a las características con que se construye la antena. Y acá en el caso de la antena dipolo pues tenemos un desbalance porque la antena va a estar alrededor de los 73 ohmios. Y yo voy a sacar del radio 50 ohmios, entonces al llegar a esos 73, pues hay una diferencia entre esos 53 y en esos 50, que es importante tenerlo en cuenta.
Entonces yo tengo que considerar ese desbalance, que realmente en el caso de este tema, vamos a hablar aproximadamente de 1.4 en relación en ondas estacionarias. O sea, esos 73 somos 1.4, 1.5, que va a ser la diferencia en las ondas estacionarias. No me va a marcar de 1 a 1, porque esa antena pues tiene un valor diferente en la parte de alimentación. Entonces aquí nosotros utilizamos dispositivos como los balloon para acoplar la antena y lograr un acople balanceado entre todo el sistema y la antena, que es importante. Pasamos a lo que es la eficiencia de la antena. La eficiencia de la antena. Entonces la antena, esa eficiencia de la antena es lo que se mide en proporción de energía radiada efectiva. O sea, que esa energía que se irradia efectivamente. Entonces una antena que me irradie toda la energía que yo le estoy enviando, pues es una antena que va a estar muy efectiva. Entonces aquí también hay que tener en cuenta que yo construyo la antena la más chévere del mundo, mido, hago mediciones, todo me dice que está perfecto, pero no me escucha o recibo muy mal. Entonces ahí puede haber un problema de eficiencia en la antena. O sea, no todos los diseños de antena, no todas las características de antena son eficientes. Pueden generarme balanceo en el sistema, me pueden generar inclusive bajas estacionarias, pero la antena no es eficiente en radiación. Entonces no solamente es que yo corte una antena, que yo lo organice, sino la forma en que esa antena va a trabajar va a ser o más eficiente o va a ser menos eficiente. Y por eso es donde vienen las experiencias de personas que hacen una antena y dicen, no, yo no escucho, pero la mido y la antena está bien, pero yo no escucho. Entonces ahí hay un problema de eficiencia en la antena. Don Jesús, una carga fantasma le mide a uno perfecto a las estacionarias, pero no transmite nada precisamente porque no tiene nada de eficiencia. Exactamente, no es eficiente. Entonces aquí es importante también tener en cuenta, porque nosotros hay veces que nos desilusionamos con las antenas porque las montamos y no nos funcionan. Entonces yo tengo que empezar a mirar dónde está el problema de eficiencia en la antena, que pueden haber pérdidas por resistencia, por materiales, por el entorno donde está montada la antena. Estos son muchos contextos que van a afectar la eficiencia de la antena. Entonces, una alta eficiencia, una buena eficiencia de la antena, pues va a ser muy efectiva en la transmisión y va a mejorar la potencia de transmisión. Entonces, hay un cuento en los radioaficionados, también que nosotros decimos, la plata donde se invierte, no en el equipo, inviértala en la antena, porque ese va a ser el determinante de que a mí me escuchen bien o mal con cualquier equipo. Entonces yo me puedo invertir en el equipo más costoso que encuentre, el equipo de última generación, un Kenwood 990 de 35, 40 millones de pesos, y la antena no es eficiente, nadie me escucha, así tenga el super equipo. En cambio, otro señor sale con un equipito pequeño, con un Atlas o con un equipo de QRP, pero hay una buena antena, hay una antena con buena eficiencia y lo van a escuchar en todas partes. A la comparación de mi persona que no me están escuchando. Entonces, optimizar la eficiencia es esencial para que las comunicaciones sean buenas y claras. Otro contexto que hay que empezar también a trabajar cuando montemos antenas. Los tipos de antenas más comunes, pues tenemos la antena de dipolo, que es la antena estrella y fácil y simple de instalar. Tiene buen rendimiento para los radioafinados. Son ideales para las bandas de HF, aunque yo las puedo utilizar también en VHF, en UHF, también utilizar antenas dipolos, pero por su facilidad de instalación para frecuencias altas, pues la antena de dipolo es llamémosla así, la antena más cómoda y más fácil y simple de instalar. En VHF y UHF se tienden más a las antenas verticales, que ofrecen buena cobertura omnidireccional y son ideales pues para todas las comunicaciones locales. ¿Por qué se tiende a la antena vertical?
Porque si nosotros miramos los handys, las antenas son verticales. Si yo quiero tener una repetidora eficiente, pues mi antena del repetidor debe ser una antena vertical. Ya vamos a mirar ese contexto. Y si yo quiero que esa antena que yo pueda instalar en un vehículo, pues también son antenas verticales. Entonces yo lo que hago en UH y VHF es estandarizar todo el proceso en antenas verticales, porque hay una diferencia entre la antena vertical y la antena horizontal. En cambio en HF, la mayoría de las antenas son horizontales. También puedo trabajar antenas verticales, pero las antenas verticales en HF tienen unas condiciones o unas características que van a hacer que esa antena sea menos eficiente que una antena horizontal en HF. Eso después lo miraremos. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me toca instalar una antena de HF vertical? Es porque no tengo espacio. No tengo dónde colocar una dipolo, no tengo los espacios para eso, entonces me tengo que ir al contexto vertical, sacrificando un poquito la calidad de funcionamiento de la antena. Aunque con antenas verticales en HF se pueden lograr comunicados muy buenos, no es lo mismo que una antena horizontal en HF. Y aparecen las antenas Yagis, que son antenas direccionales que permiten mayor alcance y mejor recepción en direcciones específicas. Y estas se aplican tanto en VHF, en UHF, en HF, hasta ciertos límites. Las antenas direccionales en HF, pues llega uno a la banda de 20 metros, ya estaría como en el límite promedio para un espacio, porque cada extremo de la antena para 20 metros estamos hablando de casi 5 metros de lado a lado, por cuarto de onda, o sea, por cada radial de la antena, estamos hablando de 5 metros, y yo necesitaría por lo menos tener el espacio de 5 metros a la redonda y un poco más para que esa antena pueda girar. Entonces necesitamos espacios grandes. Y si ahora va a ser una antena de direccional para la banda de 40 metros, pues son antenas supremamente grandes, y ya se vuelve impráctica para las bandas de 80 metros o bandas de 160 metros. Podríamos utilizar unos dispositivos que le colocan las antenas que llaman taps, que permite reducir la longitud de la antena, pero al reducir la longitud de la antena también eléctricamente me puede reducir también la eficiencia de la antena en su funcionamiento. Ahora, la ganancia de la antena mide la eficiencia de la antena en convertir la energía, donde mejora la transmisión y mejora la recepción. Pero esa ganancia está asociada también a la estructura como está hecha la antena y a la directividad que contempla esa antena. Entonces, la directividad indica cómo la energía se concentra en una dirección específica para mejorar alcance y precisión. Entonces, acá es importante tener en cuenta eso. ¿Cómo instalo mi dipolo? Porque la dipolo, a pesar de que uno habla que es una antena que tiene movimiento o radiación prácticamente casi en los 180 grados, en los 370 grados, realmente no. Hay unos extremos dependiendo de cómo se conecta la antena, donde va a haber un campo de acción alrededor de los 180 grados de emisión muy buenos, y van a haber unos puntos donde la directividad que tiene la antena dipolo va a ser menor, y igualmente la señal que se van a recibir van a ser con menor intensidad. Entonces la ubicación de mi antena, en el caso de una dipolo, está orientada a dónde quiero llegar con mi antena, a dónde quiero que mi señal llegue, principalmente. Entonces uno trata de buscar una posición lo mejor posible. Ahora, venimos al otro problema de espacio. El espacio que tengo disponible para instalar la antena me permite jugar con la dirección de la posición de una antena dipolo. Lo tengo que mirar bien porque buscaría la mejor condición para instalarla. Y la polarización electromagnética, que digamos que en el campo de HF no tiene un detrimento muy grande, en el campo de VHF sí.
hay unos cambios radicales cuando tengo la antena en posición horizontal, con polarización horizontal, o tengo la antena con polarización vertical. Entonces los que hacen satélites se dan cuenta que la señal del satélite, porque el satélite, aunque no tiene una antena de polarización horizontal o vertical explícita, el satélite está rotando en el espacio, sobre sí mismo está rotando, y eso hace que la polarización de la señal cambie por la posición de la antena. Entonces, al cambiar la posición de la antena del satélite, se reduce en algún momento la señal del satélite o se aumenta en otro momento la señal del satélite. Entonces uno tiene que empezar a jugar con las antenas, girándolas en la parte de polarización vertical o horizontal, buscando la mejor señal del satélite. Si yo recibo con más intensidad y transmito, el satélite en proporción también me va a recibir con mayor intensidad. Entonces tengo que empezar a jugar con esa polarización electromagnética para mejorar, sobre todo en frecuencias muy altas, la eficiencia en la recepción y en la transmisión. Ahora ya con esos conceptos básicos, aquí hay mucho más tela para cortar, porque el tema de las antenas es un poquitico más complejo, pero esto sería como los puntos más importantes. Veremos cómo diseñamos y arrancamos inicialmente con una antena. Entonces, lo primero para elegir una buena antena es qué deseo hacer, cuál es mi objetivo, cuál es mi comunicación, larga distancia, corta distancia, a dónde le estoy apuntando con la comunicación, a dónde quiero llegar yo con la comunicación. Entonces, si yo me voy a dedicar a hacer DX, pues necesito una antena que me permita tener un rendimiento óptimo en largas distancias. Si yo lo que voy a hacer es que me voy a reportar a la cadena cada semana, pues necesito una antena que me permita reportarme a la cadena cada semana y que me escuchen. No me interesa la comunicación de larga distancia, me interesa la comunicación de corta distancia. Si lo que yo busco es, por ejemplo, en el caso de UHF, VHF, trabajar satélites, pues tengo que buscar una antena que se me acomode a los lineamientos específicos de la comunicación por satélites. Entonces mis antenas van a cambiar, pero una antena muy buena para comunicación por satélites no va a ser muy buena para la comunicación punto a punto en VHF o UHF, y de pronto va a tener alguna limitación también con el funcionamiento de las repetidoras, aunque es menos factible porque las repetidoras pues reciben baja potencia sin problema, y lo que uno escucha al otro lado, o el que me recibe, no me está escuchando a mí, está escuchando el repetidor. Entonces yo al repetidor le puedo transmitir con 1 vatio o con 0.5 vatios, con 500 milivatios, y quien me recibe la potencia de la repetidora, que la repetidora está transmitiendo con 20-25 vatios. La repetidora me recibe, y lo que yo recibo en el handy al otro lado no es la señal del señor que me está transmitiendo, es la señal que emite el repetidor con una potencia determinada, con una modulación determinada, de acuerdo a la recepción que tenga ese repetidor, dependiendo cómo reciba ese repetidor la señal. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, porque dependiendo de lo que yo quiera hacer, pues busco la antena adecuada. Ahora, el segundo contexto, ¿qué espacio tengo? Entonces, en donde se va a instalar la antena, influye el tamaño de la antena, el tipo y tamaño de la antena para que sea funcional. Entonces, ¿qué espacio tengo? El otro contexto es facilidad de instalación. O sea, que yo permita instalar la antena de forma segura y exitosa, teniendo un espacio disponible, o muchas veces nos toca hacer maromas porque no tenemos espacios disponibles adecuados, y sí podemos montar una antena, pero toca implementarla de forma diferente, con algunas complicaciones, porque no tengo esos contextos adecuados. Y el tercero es que tengo disponible el presupuesto, porque las antenas no son de bajo costo.
en el sentido de las antenas de gran eficiencia, son costosas. Entonces acá, donde también yo digo, bueno, mi propuesta no me da sino para una dipolo, pues instalo una dipolo. El día de mañana que pueda instalar una direccional, pues instalo la direccional. El día de mañana que tenga forma de instalar una antena de alta eficiencia, una logarítmica o antenas más complejas, que son mucho más costosas, pues la instalo. Esto está de acuerdo a mi presupuesto. Entonces, cuando yo junto qué quiero hacer, qué espacio tengo, cuál es la facilidad de instalación y mi presupuesto, pues ya empiezo a elegir una antena de acuerdo a mis necesidades. En considerar de espacio y entorno, pues está el impacto del entorno. Ese entorno físico influye directamente en el rendimiento de la antena debido a obstáculos o fuentes de interferencia. Entonces, los que estamos en la ciudad, pues tenemos muchas veces limitación de espacio, tenemos edificaciones cercanas, tenemos elementos que pueden alterar el funcionamiento de la antena. Entonces, ese entorno es importante. ¿Qué espacio físico tengo y cómo está o cómo está ese espacio físico como tal? En HF, en las ciudades, si yo tengo al lado edificios altos, tengo muchas estructuras altas, no quiere decir que la señal de radio no va a viajar, si va a viajar no va a tener problema. Pero esa antena se puede volver una antena más sorda en la recepción de ruido. Pues se vuelve sorda por la recepción de ruido. Todos esos dispositivos electrónicos que están en los edificios, en los hogares, que diferente a que yo tenga un vecino que tenga wifi, a tener enfrente un edificio que son 20 pisos donde hay 40, 50 vecinos todos con wifi. Entonces, en mi condición de ruido que se me puede presentar en el receptor va a cambiar de forma radical. Entonces, si tengo una baja población utilizando equipos electrónicos y equipos eléctricos, donde la población está más dispersa, mi afectación va a ser menor. Y si yo me voy para una parte donde la distribución de la población va a estar más concentrada, pues esas interferencias que se pueden presentar van a ser mayores. Y la otra parte es también evaluar el espacio de las restricciones para ubicar antenas. En Colombia no tenemos mucho ese problema de ubicación de antenas en el espacio. Hay partes del mundo donde restringen mucho las antenas, pero hay veces que voy a montar mi antena X o Y, Z y me le paso al vecino con un radial o me le paso al vecino con un viento en la antena. Y bueno, ahí viene también que el vecino me diga, no hermano, quíteme eso de ahí que no, ¿cómo me lo está colocando usted en mi propiedad? Entonces todo eso hay que evaluarlo. Si yo puedo ampliar el espacio utilizando de pronto espacio aéreo de los vecinos porque me lo permiten hacer, o me tengo que restringir a mi mínimo espacio, que también me genera cómo voy a instalar la antena y cómo va a hacer para maximizar el rendimiento de la antena. Entonces, aquí entran muchos factores importantes en la instalación de una antena. Entonces ya pasemos a lo que es el cálculo de las dimensiones básicas según la frecuencia. Entonces ya hemos visto antes que hay una relación inversa entre la frecuencia y la dimensión. Entonces, si las dimensiones de la antena van a disminuir al aumentar la frecuencia. De una antena de 40 metros, pues va a ser mucho más grande, la frecuencia va a ser de 7 MHz, y si yo voy para 144 MHz, que es la banda de 2 metros, pues la frecuencia va a ser muy alta, pero la dimensión de la antena va a ser más pequeña. Siempre va a estar esa situación. Entonces las dimensiones de la antena disminuyen al aumentar la frecuencia, y para eso requiero yo también tener en consideración ese dato para mantener la resonancia. Entonces aquí es importancia del cálculo preciso para calcular las dimensiones correctas que me permita asegurar la eficiencia óptima en la transmisión y la resonancia en la banda deseada. Dos elementos importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo calculamos la antena? Pues hay unas fórmulas muy básicas que me permiten tener como base la longitud de onda de la luz. Estamos hablando de esa onda lumínica
del tamaño de la onda lumínica en relación a la frecuencia, en megahertz o en kilohertz, como la quiera yo calcular. Aquí para el ejemplo estamos hablando de la frecuencia en megahertz y estamos hablando de estos 300, que es la forma en que esa onda se mueve en el espacio. Perdón, sí, relacionada a la velocidad de la luz. En relación a la velocidad de la luz, a la frecuencia de la luz, o la velocidad de la luz, es la forma que mueve la luz. Entonces, voy a tomar el parámetro de cómo se mueve la luz en el espacio y de ahí colocar el término de la frecuencia. Es importante tener ese dato porque de ahí voy a partir de ese esquema de cómo se mueve la onda en el espacio físico vacío. Entonces estamos hablando que el espacio físico es alrededor de 299 millones, de metros por segundo. O sea, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ese valor lo vamos a tener en la forma que se desplaza la señal de radio en un espacio vacío. O como la luz se mueve a través del espacio vacío. Eso va a ser el referente. Y va a ser una constante universal. Y a partir de esa constante y tiempo, porque la longitud de la onda de la luz está errado ahorita, es mucho menor, es muy chiquita por la frecuencia tan alta en la cual se encuentra el espectro lumínico. Esa velocidad con que la luz se desplaza en el espacio va a ser el determinante para tenerlo como referente para el cálculo de la antena. Viene otro problema, y es que el cable de cobre que yo utilizo en la antena también tiene una velocidad en la cual se desplaza esa onda o esa energía de radio que voy a aplicar. Entonces ahí estamos en un factor de velocidad del cable y eso lo tenemos que tener en cuenta en la parte que tiene que ver con la antena. Entonces los cables coaxiales, el cable de cobre, todo va a tener un factor de velocidad y todo eso lo tengo que considerar en el cálculo de antenas. La ventaja que nosotros tenemos es que los coaxiales a mí me dan el factor de velocidad en el cable de los coaxiales. Pero normalmente uno no encuentra un valor que le indica a uno cuál es el factor de velocidad del cable de cobre que voy a utilizar. Yo no llego al almacén y digo, deme el factor de velocidad del cable de cobre que voy a utilizar en la antena. Entonces acá tengo que entrar a buscarlo dentro de los parámetros medios que se utilizaría en la antena. O sea, el valor medio del cable de cobre. Como pueden haber en esa relación de factor de seguridad, cambios con respecto al entorno, entonces ese puede variar entre factores como el 94, 95% al 99%, dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentra ese cable, y esa sería la velocidad a la cual la electricidad, la señal electromagnética viajaría a través del cable. Entonces una velocidad más lenta. Entonces yo tengo que considerar esa velocidad más lenta también para el cálculo de la antena, porque se va a mover a una velocidad que no es la que se está encontrando directamente en el espacio abierto, sin ningún tipo de condiciones que limiten el flujo de esa energía, de esa electricidad, dentro del aspecto pues general de que tiene que ver con la propagación. Entonces la compresión de la velocidad eléctrica en el cable de cobre es importante tenerla en cuenta para tener el cálculo de la antena. Entonces, como la mayoría de las antenas las hacemos con cable de cobre,
pues vamos a utilizar el factor de 0.95 como parámetro para calcular la antena. Entonces ahí, en ese factor, yo voy a coger la velocidad de la luz y la voy a multiplicar por 0.95 y me va a dar un valor de 2.85. De 2.85. Ahora ya con ese 2.85 voy a calcular la longitud de la antena como tal. Entonces, cojo 2.85, lo divido por la frecuencia en megaciclos y el valor que me da acá lo divido entre 4 y me va a dar la longitud de onda para un cuarto de onda para esa antena. Entonces, mirémoslo aquí más explícito. Entonces, frecuencia megaciclos, vamos a tener como promedio la frecuencia de 7150 MHz. Te cojo 285, lo divido en 7150, me da 39.86 metros. Los 39.86 metros, que sería una onda completa, lo divido entre 4 y me da 9.96 metros. Este sería cada uno de los lados de la dipolo. Entonces, para un lado me voy 9.96 metros y para el otro lado me voy 9.96 metros. La longitud total en metros sería 39.46. Entonces, si yo fuera a mirar, en base a este cálculo, cuál es la longitud de onda para 7150, serían 39.86 metros. O sea, sería la banda de 39.86 metros, para decirlo pues genéricamente. Simplemente que en radio fino hablamos de la banda de 20 metros, hablamos de la banda de 15 metros, hablamos de la banda de 40 metros, porque no nos vamos a poder calcular cuánto es la longitud de onda para cada frecuencia que estamos moviendo nosotros en el espectro. Hablamos de un grupo de frecuencias que van a estar cercanos al valor de los 40 metros, de los 20 metros, de los 15 metros, etc. Entonces es importante ahí, esta señal de energía electromagnética que se va a mover por el dipolo va a ir más lento que la señal que irradia la antena, que va a ir al espacio. Entonces la señal que va a ir de la antena que va a ir al espacio va a ir a la velocidad de la luz. Y la señal electromagnética que se va a mover en el cable de cobre va a ir más lenta. Va a ir más lenta. Entonces, esa relación entre la señal que se mueve en el cable de cobre y lo que yo irradio al espacio a la velocidad que se va a mover, pues son diferentes, y en el cálculo de la antena pues tengo que tener esa consideración. Entonces ya para montar antenas, pues tengo que empezar a trabajar con materiales y herramientas necesarios. Entonces, primero, que necesito conductores, aislantes y conectores adecuados para construir la antena eficiente. Entonces, necesito cables, necesito aisladores y necesito conectores para poder acoplar la antena a los diferentes sistemas. Un set de herramientas básicas que muchos tenemos disponibles: alicates, medidores, etcétera, medidores que son los metros, taladros, bueno, no sé, un set de herramientas de acuerdo a las condiciones con que yo voy a instalar la antena. Y importancia que la calidad que yo vaya a utilizar para la antena sea de buena calidad, porque si esos materiales se me van a degradar en el tiempo, pues la antena también va a empezar a cambiar su funcionamiento en el tiempo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Siempre tratar de instalar la antena con las mejores condiciones, pues para que nos dure en el tiempo. Entonces, primero es cortar según el diseño. Entonces, aquí hay que medir 3 veces, porque si es cable, pues de pronto no es tan oneroso como cortar tubos. Es más fácil adicionar al cable el pedazo, es más difícil adicionar al tubo el pedazo. Entonces es importante medir bien para que los elementos queden bien cortados y de acuerdo a las especificaciones del diseño, para garantizar la precisión, y con eso va también seguido garantizar la eficiencia de la antena. Segundo,
fijación segura de todos los materiales, para que ese ensamble final dure en el tiempo. Y siempre, después de terminar todo, volver a verificar todas las dimensiones. Y así todo, por experiencia propia, hay veces que se le va a uno por alto. Y después de que uno tiene la antena a 20 metros de altura, 15 metros de altura, y que le ha costado montarla, pues va uno a decir, hombre, bueno, la antena me está trabajando bajo estas características, bueno, me aguanto ese desfasecito, porque volver a bajar todo para volver a recalibrar todo es un paseo. En lo posible, hacer eso en tierra antes de montar la antena. Pero también yo puedo medir muy bien la antena, puedo verificar muy bien las dimensiones de acuerdo a los planos, a las indicaciones de los fabricantes, y cuando yo llego y monto la antena, me cambian las condiciones, por lo que vimos anteriormente. En esa parte de la eficiencia, pues dónde está montada, qué tengo a los alrededores, qué condiciones tengo, puede alterar la condición de funcionamiento de la antena y variar los parámetros de la antena. Entonces es importante eso porque muchas veces es hacer varias veces el proceso con el fin de llegar a la antena a la mejor condición de trabajo posible que se pueda realizar de acuerdo al entorno donde está instalada. La otra parte es consideración de la altura. Entonces, acá es importante cuando estaremos la antena, pues hacerla de un modo seguro y evitar los mayores daños a la antena de acuerdo al espacio, al entorno que yo tengo disponible. Y también yo tengo que entrar en un contexto de utilización de equipo para trabajo en altura porque voy a estar en una torre, voy a estar en una parte alta de una edificación, del uso de los elementos básicos de protección, casco, arneses, guantes, dispositivos anticaída. Cuando trabajamos en altura es importantísimo tener un anclaje sólido donde pueda prevenirme de las caídas y que el anclaje donde yo estoy asegurando los dispositivos aguanten con mi peso. Igualmente también mantener distancia adecuada de objetos metálicos y fuentes eléctricas para evitar interferencias. Las redes de alta tensión que distribuyen la energía eléctrica de 3.2 kilovatios que circulan por las ciudades producen ruido, los transformadores producen ruido, entonces entre yo más alejadito esté de esa fuente mejor. Y también tener en cuenta los riesgos cuando voy a montar la antena con esos elementos como líneas de alta tensión que estén a los lados o cercanos a donde voy a montar la antena. En la radiodifusión hemos tenido ya accidentes de personas que tratando de montar una antena tocan una línea de 13.000 voltios y lógicamente las consecuencias son desastrosas. En algún evento que se hizo alguna vez por radioaficionados en una operación de campo, estaban montando una antena, no, por cualquier motivo no miraron de forma adecuada hacia arriba y cuando estaban levantando la antena tocaron una línea de 13.000 voltios que estaban ahí cercanas a donde estaba montando la antena y lógicamente las consecuencias que se presentaron con la afectación de los radioafinados que estaban en ese momento montando la antena. Entonces siempre es importante todos esos contextos de seguridad en el proceso de instalación, en el montaje de una antena. Ya tengo el contexto general de prueba, de montaje, ya tengo la antena montada, ya tengo todo organizado, entonces ahora entramos en lo que son los ajustes y las pruebas iniciales de la antena. Y para esto ya requerimos de unos elementos básicos. Entonces un elemento importantísimo en la instalación de antenas es la relación de ondas estacionarias. Esta relación de ondas estacionarias es lo que me va a medir la transferencia de energía entre el transmisor, la línea de alimentación y la antena. Quiere decir que la energía que sale del radio pase al cable coaxial de forma eficiente, llega a la antena y esa antena la irradie igualmente de forma eficiente. Cuando en alguna parte de ese proceso se altera, pues se va a generar lógicamente una deficiencia en la transmisión de la energía
y esa energía que está en ese sistema para algún lado tiene que coger. Entonces ahí donde empezamos a mirar este concepto de las ondas estacionarias. O yo reflejo toda la energía que sale del radio, o reflejo parte de la energía que sale del radio, o parte de esa energía se me devuelve para el radio. Entonces, eso es como un sistema de flujo de agua por una tubería, que si el agua fluye de forma eficiente por una tubería, no tengo problema y todo circula eficientemente. Pero si empieza a haber puntos donde donde el flujo del agua que está pasando por la tubería se empieza a detener, esa energía que va en camino hacia la tubería, hacia avanzar por la tubería, y llega a ese punto donde el flujo se altera, pues ese flujo se empieza a devolver por la misma tubería. Eso es lo que se llama el famoso golpe de ariete, que es la energía del flujo del agua que va avanzando hacia adelante, encuentra un obstáculo y se devuelve hacia la fuente de donde se está generando el flujo del agua en una tubería. Y cuando esa corriente de agua se devuelve, se encuentra con la que está avanzando y al final la tubería se revienta, porque se vuelve sumatoria de esos puntos, o sea, suma y resta. Entonces, aquí empieza el contexto del valor de la impedancia de la antena y su línea de alimentación. Cuando la impedancia de la antena y la línea de alimentación no coinciden, la energía que alcanza la antena es parcialmente reflejada hacia la línea. Entonces, esa energía que debiera salir por la antena se devuelve hacia la línea, se refleja hacia la línea y aparece en ella una suma y resta de señales en forma de ondas estacionarias. Y ahí hay que tener en cuenta que son puntos de valor de la tensión y de intensidad de los que resultaría esa potencia aplicada a la carga, que en ese momento la carga o es el cable coaxial o es la línea de las antenas, el cuerpo de la antena la que está recibiendo toda esa energía. Entonces aquí es importante empezar a considerar ese contexto de cómo funciona mi sistema. ¿Está balanceado? ¿Está trabajando bien? Pues toda la energía va a fluir en una dirección con características de poca potencia reflejada hacia el equipo de radio y que toda la potencia que se está entregando a la antena sea reflejada al espacio. Para eso utilizamos el medidor de ondas estacionarias. Este aparatico, que uno lo ve tan simple, yo lo debiera tener conectado permanentemente a mis antenas. ¿Por qué conectado permanentemente? No conectarlo en el momento que instalo la antena y después lo guardo. No, conectado permanentemente en la antena, porque las antenas pueden variar en el tiempo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo de que la antena está variando en el tiempo? Por el medidor de ondas estacionarias. Porque voy a empezar a ver que cambia la relación de esa transferencia de energía entre la antena y el transmisor. Entonces, cuando tengo un cambio en esa transferencia de energía, pues van a aparecer las ondas estacionarias y el medidor me las va a marcar. Entonces, el medidor de ondas estacionarias realmente ¿a qué ayuda? A detectar los desajustes que se presentan en el sistema de antenas y en el sistema de alimentación y que pueden causar o pérdidas de señal y de eficiencia en la antena o al final, cuando son muy grandes, daños al equipo de transmisión. Entonces aquí es importante tener este medidorcito de forma permanente instalado en mi estación, que yo pueda monitorear constantemente cómo está esa relación de las ondas estacionarias con relación a todo mi sistema. Algunos antenatunes los traen fijo, algunos radios tienen la posibilidad de que yo puedo pasar a mirar las ondas estacionarias. Pero es importante, y yo siempre lo recomiendo, que a pesar de que el radio tenga y que algunos antenatunes tengan el medidor de ondas estacionarias, usted monte un medidor de ondas estacionarias adicional, porque cada uno mide la relación entre el dispositivo más cercano. Entonces, si yo tengo un medidor de ondas estacionarias en el radio y tengo una antena túnel,
Lo que me va a medir el radio es la relación de ondas estacionarias entre el radio y la antena túnel, no en la antena. Y en la antena túnel me va a medir la relación de ondas estacionarias entre la antena túnel y la antena, no entre la antena túnel y el radio. Entonces es importante tener un dispositivo que yo pueda acomodar para mirar en diferentes posiciones cómo se está comportando todo el sistema. Entonces, ¿qué hacemos con la relación de ondas estacionarias? Entonces tenemos una antena que en su punto de alimentación tiene 75 ohmios. Tengo un radio que en su punto de salida tengo 50 ohmios. Y tengo un cable que por referencia del fabricante tengo una impedancia de 50 ohmios. Entonces cuando yo conecto el cable de 50 ohmios al transmisor de 50 ohmios, pues tengo una ROE de 1 a 1 entre el cable y la emisora, el transmisor. Pero entre la emisora y la antena tengo una relación de ondas estacionarias de 1.5. Entonces mire que aquí ya el valor de ondas estacionarias me está diciendo que no está equilibrado, que este sistema no está en un balance completo, sino que aquí entre la antena y el radio, a través del cable coaxial, se está presentando un desbalance de 1.5% de desbalance con relación a la antena. Entonces es importante tener en cuenta esas características. Entonces, ¿cómo se mide la ROE? Entonces, una ROE perfecta sería de 1.0 a 1, o sea, de 1 a 1. Entonces, aquí que me está indicando que toda la potencia del transmisor se irradia. Pero esto es de las cosas más difíciles de alcanzar en la práctica. De entrada, yo monto mi antena y de entrada no me va a dar 1 a 1. Tengo que empezar a jugar con la antena, empezar a hacer ajustes hasta lograr en la frecuencia una relación de 1 a 1. Pero vamos al concepto de ancho de banda. En la medida que yo me empiezo a mover en la frecuencia media calculada de la antena, por decir, calculamos la antena de 40 metros para 7150, me empiezo a mover a 7060, 160, 170, 180, 7200, entonces esta ROE va a empezar a cambiar, porque al mover la frecuencia se va a empezar a presentar un desbalance en la antena porque fue calculada para 7150. Entonces ahí vamos a empezar a tener un desbalance en la antena donde la impedancia, como les explicaba anteriormente, se va a empezar a alterar. Pero en el momento que la impedancia se empieza a alterar, pues la ROE también se empieza a alterar, empieza a marcar más ROE, indicándome que ya se está presentando un desbalance. Cuando la ROE es buena, una ROE de 1.2 a 1 o de 1.5 a 1, en ese rango de 1.2 a 1 o 1.5 a 1 es una lectura muy buena. O sea, hay muy buena transferencia de potencia reflejada por parte de la antena. Se vuelve aceptable cuando estamos hablando de alrededor de 2.0 a 1. Ahí la mayoría de los equipos van a funcionar sin problema, pero se recomienda hacer ajustes para bajar la lectura, en especial si se utiliza altas potencias, porque esta ROE se va a tratar de encaramar. Ya la ROE se vuelve demasiado alta, la relación de ondas estacionarias se vuelve demasiado alta cuando llegamos a valores de 2.5 mayor. Entonces acá es probable que algunos transmisores sufran daños por sobrecalentamiento. Al no poder irradiar toda la potencia que está generando el radio, se devuelve hacia los generadores de la potencia, que son los transistores, y toda esa etapa final del radio, y esa etapa se empieza a sobrecalentar. Y los transistores son muy susceptibles al sobrecalentamiento y terminan fallando. Y además de que se pueden causar otros problemas que se deben investigar. Acá es algo importante. Cuando yo cojo el micrófono, me lo acerco a los labios y siento que me pica el micrófono,
que siento como que me pica el micrófono, como que me quema los labios, me está indicando que la ROE está demasiado alta. O sea, quiere decir que la energía que se está transmitiendo hacia la antena se está devolviendo al radio. Y esa energía que se devuelve al radio se transmite a todos los componentes del radio. Y ahí siento yo que como que me pica en la boca, principalmente que en los labios, que son los más sensibles nuestros, sentimos como que si nos estuviera quemando si acercamos la boca al micrófono. Es porque esa energía que está sacando el radio, en vez de salir a la atmósfera, al espacio, se está devolviendo para el equipo de radio. Entonces, si yo tengo esa condición y siento esa condición del equipo de radio, lo recomendable no es operarlo hasta encontrar cuál es el problema que está generando en el sistema del cable o en el sistema de la antena o en el sistema que yo tengo para la conexión de la antena. Hay algo que está fallando y hay que verificarlo y corregirlo. Y cuando la ROE supera 3.0 a 1, el rendimiento se ve grandemente afectado del radio, el rendimiento de la antena y de todo el sistema se ve grandemente afectado y el radio puede sufrir daños si yo insisto en utilizar el radio como tal con esos valores de ROE muy alta. Si yo lo opero por unos segundos no va a pasar nada, pero si yo hago transmisiones con un uso más largo es muy probable que el radio falle. Entonces acá no se debe transmitir con valores superiores a 3. Y si la aguja del ROE se va más arriba de 3.0, pues casi seguro es que tiene un problema gravísimo en toda la instalación de la antena. Un problema gravísimo en toda la instalación de la antena. Entonces yo no debo operar con menos, así sea con baja potencia, el radio porque lo puedo colocar en peligro, porque toda la energía que está saliendo del radio se está devolviendo al equipo. O sea, no está saliendo por la antena. Entonces es importante tener estas consideraciones de ROE y por lo tanto lo que yo les decía que es importante tener siempre el medidor de ondas estacionarias como tal constantemente instalado en mis sistemas de antenas porque estoy monitoreando cada vez que hablo, cada vez que trabajo con el equipo, cada vez que sintonizo el equipo, estoy mirando cómo está la relación de ondas estacionarias. Y en esta figurita de este medidor, que es uno de los medidores, los medidores de doble aguja son muy buenos para monitorear las ondas estacionarias. Hay varias marcas en el mercado que tienen medidores de doble aguja. Entonces me está indicando qué potencia está radiándose al espacio, qué potencia va adelante que se está irradiando, y me está marcando las ondas estacionarias y en proporción me está indicando cuánta potencia de la que yo estoy sacando se está devolviendo al radio. Entonces, si la potencia que se está devolviendo al radio es de baja intensidad, no hay mucho problema, no pasa absolutamente nada. Si la potencia que se está regando al radio es muy grande, pues lógicamente estoy colocando en peligro el radio. Entonces yo tengo un radio que saca 100 vatios, entonces la aguja que yo tengo al lado izquierdo, pues me estaría marcando cuánta potencia se está irradiando. Y nuevamente la diferencia que va a marcar esta aguja es que si yo tengo una reflejada de 5 vatios, en la aguja que me marca al lado izquierdo, la potencia irradiada va a ser el valor de la potencia que me saca el radio menos 5 vatios. Entonces me va a dar 95, me va a dar 90 vatios, dependiendo de la potencia reflejada de la que está sacando el radio. Entonces aquí también nos da una proporción de cuántos potencia está saliendo efectiva y cuánta potencia se está devolviendo al radio y qué relación de onda estacionaria me está generando. Y por eso es que yo recomiendo pues tener el medidorcito de uso permanente. Aparecen los analizadores de antena. A diferencia de estos equipos, el analizador de antena no está permanentemente conectado al equipo, al sistema de antena y el radio. Con esto me permite verificar las condiciones de la antena, visualizar los parámetros de la antena de cómo está
las ondas estacionarias y la impedancia en la antena. Me permite identificar desajustes para optimizar los rendimientos de la antena. Facilitan la sintonización precisa para mejorar la eficiencia de transmisión. Son herramientas relativamente fáciles y me pueden ayudar a resolver problemas porque sin utilizar la potencia de los radios estoy analizando de forma permanente en el momento que estoy trabajando con ellos el sistema de transmisión que tiene que ver con las antenas, pero no los tengo permanentemente conectados. Entonces yo no puedo ver en el tiempo cómo está funcionando mi antena, sino que estaría que estar haciendo pruebas frecuentes para mirar mi condición cuál es la condición de mis antenas. En cambio, el medidor de ondas estacionarias sí me está monitoreando la eficiencia del sistema permanentemente. Entonces yo puedo utilizar el analizador de antena para ajustar mi antena, después coloco el medidor de ondas estacionarias y él me debe marcar igualmente unas ondas estacionarias bajas, porque si tengo la antena bien calibrada, bien ajustada, me van a dar ondas estacionarias bajas y voy a tener la posibilidad en el tiempo, con el uso del sistema, de estar monitoreando mis antenas. Hay veces que uno está monitoreando la antena, pues estamos haciendo transmisiones y uno ve cuando menos pensado, las ondas estacionarias mías están altas, ¿qué habrá pasado? Y si sale uno al sitio donde tiene instalada la antena, fue que reventó un radial, fue que se alteró tal cosa, fue que se cayó el aislamiento. Entonces ya con esto me di cuenta, porque si no tuviera uno de estas mediciones, pues uno sigue utilizando el radio mientras el radio le transmite y le reciba. Y como hay condiciones de propagación, pues yo puedo tener una antena deficiente, no estar muy eficiente, una antena deficiente, y la cadena reportándome señales de 5, 9 más 10. Pero cuando mido el medidor de ondas estacionarias, resulta que está elevada las ondas estacionarias. Entonces, ¿por qué me compro la cadena? ¿Por qué me copio la cadena 9 más 10? Porque las condiciones de propagación están súper excelentes. Pero cuando las condiciones de propagación están deficientes, entonces ya no me copio. Y sí copio a otras estaciones. Ese sería un punto para uno decir algo está pasando, pero como son condiciones de propagación, mi antena puede estar trabajando eficiente, pero la propagación no está buena y me van a copiar mal. Eso no quiere decir que mi sistema esté malo o que mi antena esté mala. Simplemente hay una condición de propagación. Pero si yo tengo el monitoreo constante de cómo está funcionando mi sistema a través del medidor de ondas estacionarias, pues me puedo dar cuenta si en algún momento algo se altera, porque el medidor va a responder a esa alteración. Los otros analizadores me permiten montar la antena con buenas condiciones, pero no están monitoreando de forma constante la condición de la antena. Muchos radios tienen protección ante la elevación de ondas estacionarias. La mayoría de los radios modernos, en la medida que la onda estacionaria se va aumentando, él baja la potencia. Le quita potencia de transmisión automáticamente el radio. En la medida que el RODE se va aumentando, va bajando la potencia. Y algunos radios, igualmente, también dentro de su sistema de protección, si la RODE está extremadamente alta, entonces el radio no transmite. Porque detecta a través de su sistema interno del radio que la RODE se elevó, entonces el radio deja de transmitir. Entonces muchas veces se llega a los talleres, es que el radio no me transmite, se lo llevan al técnico, el técnico le dice el radio está en perfecto estado, le cobra la revisión, y usted dice, ¿cómo está en perfecto estado? Porque cuando lo conecto en mi casa no me transmite. Entonces resulta que es que la ROE está muy alta y el radio se está protegiendo. Entonces por eso la importancia de tener como estos dispositivos alternos en mi estación de radio para tener esa vigilancia constante. ¿Cómo optimizo el rendimiento de la antena? Pues los ajustes de longitud. Entonces yo ajusto la antena a las frecuencias que yo quiero operar. Cuando voy a trabajar un ancho de banda muy grande, pues tengo que ajustar a una longitud media la antena. Y ya con sistemas como los sintonizadores de antena, la antena túnel, hacer los ajustes para cuando me voy muy arriba o muy abajo de la frecuencia. La orientación adecuada para la antena optimiza la recepción y reduce interferencias. Entonces también
orientando la antena, pues voy a mejorar las recepciones de las zonas que yo quiero recibir mejor. Y muchas veces en la ciudad, los que estamos metidos aquí en la ciudad, nos toca girar la antena un poquitico para un lado para el otro, así disminuye un poquitico la reducción, pero reduzco las interferencias. Es el caso que yo tengo aquí en mi casa. Yo pongo la antena para cierta dirección y el ruido me enloquece. Entonces me toca girar la antena un poco más a un sitio de dirección donde el ruido se me reduce de forma importante. Entonces yo empiezo a recibir esas estaciones débiles mejor que cuando están dirigidas directamente a donde está la estación. Entonces uno juega con eso un poquito para reducir como ese entorno de interferencias. Y igualmente, siempre en el entorno favorable para la antena, minimizar todos los obstáculos o elementos que puedan afectar la antena y que me puedan generar pérdidas. Y así mejorar tanto la transmisión de la señal como la recepción. Es otro punto a trabajar en el contexto general de la optimización de una antena. Problemas. Aquí hay un grupo de problemas simples que los he recopilado yo en mucho tiempo como tal. Y el primer problema son conexiones flojas, conexiones malas. Entonces hay que mirar cómo están las soldaduras, cómo están los tornillos, las tuercas, donde se une el coaxial a la antena, cómo coloco el conector, cómo sueldo el conector, para que evite interrupciones de señal o evite aumentos resistivos en algunas de las partes de contacto de estos dispositivos. Y que igualmente una mala conexión puede generar daños en la antena o puede generar daño en los demás dispositivos como el radio. ¿Por qué daño en la antena? Porque si yo utilizo radios de 100 vatios o de mucha potencia y mi conexión entre el cable coaxial y la antena no es buena, ahí se va a generar arcos voltaicos. Y el arco voltaico es de mucha energía y de mucha temperatura. Entonces me daña las conexiones, me daña los bornes, me altera la condición de la antena y se me puede dañar la antena. Porque no hay una buena conductividad. Entonces es importante esto. El siguiente elemento que es el dolor de cabeza, principalmente para las repetidoras, la humedad en los cables. El agua se mete por todos lados. Y uno de los puntos más débiles en lo que tiene que ver con agua en las antenas son los conectores. A través de los conectores se mete mucha agua y el cable coaxial empieza a coger agua. Y si el cable coaxial empieza a coger agua, pues se empieza a alterar la impedancia del cable. Y si la impedancia del cable se altera, pues se pierde esa relación de 1 a 1 que teníamos entre el cable y el radio. Entonces es importante mantener ese aislamiento de humedad, sobre todo en los cables. Igualmente en las conexiones de las antenas. El otro problema son interferencias que yo pueda tener, entonces las tengo que identificar, porque las interferencias pueden salir del mismo chat de radio, pueden salir de equipos cercanos al chat de radio, pueden salir de vecinos o en la zona donde me encuentre. Todas esas interferencias las debo tratar de identificar, porque muchas veces no recibo buenas señales, recibo mucho ruido, pero no es porque la antena sea ruidosa, sino porque tengo interferencias cercanas muy intensas. Algunas interferencias las vamos a poder solucionar, otras no, pero por lo menos las del chat de radio las puedo solucionar yo. Y interferencias que emita cualquier otro dispositivo que esté en la zona de mi control, también la puedo controlar yo. Ya las interferencias externas se vuelven un poquitico más difícil de controlar. Pero sí, eso me ayuda a mejorar la calidad de las señales de radio. Hoy mucha gente compra fuentes switchadas para sus equipos de radio. Algunas fuentes switchadas no tienen buena calidad en los aislamientos de ruido y ese ruido sale y se me mete en el equipo de radio y me genera ruido constante en donde ya no puedo yo escuchar las estaciones más débiles. Y la otra parte viene con los desajustes eléctricos en la antena. Entonces yo tengo que corregir esos desajustes para prevenir daño, o sea que toda la conductividad de la antena sea la mejor posible. El aislamiento es uno de los puntos más importantes en lo que tiene que ver con la solución de problemas, especialmente en los cables
por lo que aumentaba por el agua. Y uno piensa que de pronto, bueno, el cable le entró un poquito de agua y en el verano se seca. Hay veces que ya el agua que ha penetrado el cable es tanta que ya ni en el verano ni en ninguna condición se seca y toca cambiar el cable completo. Todo el cable hay que cambiarlo. Uno se da cuenta por oxidaciones que se presentan en los extremos de los cables y muchas veces en el mismo chat de radio le aparece una humedad cercana a los radios, quiere que el agua se está metiendo a través del coaxial. Entonces es importante también tenerlo ahí en consideración. Hasta acá el tema. Espero pues que sea de utilidad. Y ya quedaría presto si hay alguna inquietud, preguntas afines. Jesús, muchas gracias ahí por la charla del día de hoy. La verdad que sentimos que profundizamos bastante en algunos temas y también muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia sobre todo. Yo creo que muchos de aquí nos vamos a llevar unas valiosas lecciones. No sé, Adrián, ¿qué opinas si damos un espacio para preguntas de algunos colegas? ¿Te parece? No, Jesús es el que claro, si él está dispuesto a un ratico más para responder y la gente tiene dudas, pues claro, no, sí. Claro. No hay problema. Bueno, compañeros, si alguno tiene alguna duda o algo que quisiera preguntarle a Jesús ahorita, es el momento. Adelante. O quedó muy bueno el tema, o no lo entendieron. Qué bueno. Es que nosotros hemos compartido aquí en los miércoles que a veces nos sentamos a conversar y hemos compartido una introducción, pues algo muy por encima, pues porque son muchos los temas para barrer. Cuando hacemos la introducción a los muchachos nuevos, barremos muchos temas pues hacia las carreras y hemos visto por encimita muy básico los temas de la antena, pero esta profundización pues fue bastante productiva. Yo tengo una pregunta, si de pronto don Jesús ha tenido experiencia en comparar de cuando uno usa un simulador de estos programas para simular antenas a la experiencia ya en el campo, si sí coincide mucho o es muy distante a cuando uno simula en un programa, o si ha tenido experiencia con ellos. A ver, ahí se presentan dos condiciones, ¿cómo lo podemos llamar? Dos condiciones en la forma en que trabaja el radio y trabaja el medidor. O sea, el medidor lo que te va a analizar es cómo está operando el sistema desde el punto de vista del balanceo que tiene todo el sistema. Entonces te va a dar una lectura, pero el medidor utiliza muy baja potencia. Entonces, cuando yo utilizo bajas potencias, en algún momento me puede dar resultados excelentes. Y apenas le meto los 100 vatios, todo se dispara. ¡Uf! Eso que no se estaba mostrando se dispara. Es un referente. Entonces, normalmente uno, ¿qué hace? Uno ajusta la antena con el medidor y le va a dar unos valores de pronto muy apropiados para la antena y se va a acercar mucho a la realidad o va a tener un acercamiento grandísimo a la realidad. Pero al final, yo voy a saber cómo está mi antena cuando le meto potencia. Pero no tanto medidores, sino los simuladores, esos software que uno puede hacer para los simuladorcitos, sí, los simuladores. El simulador es bueno y yo he utilizado algunos. Yo utilizo mucho se me fue el nombre. ¿El Managal o el otro? El Managal. ¿El Managal? Sí, ese. Lo he utilizado y he hecho algunas cositas con él y le da una cercanía muy grande a la eficiencia del funcionamiento de la antena. No, súper. En teoría. De pronto los ajustes que hace son poquitos. O sea, es bueno. En ese sentido es bueno, porque uno pone parámetros de todo tipo ahí y eso le ayuda a uno a acercarse a cómo va a funcionar una antena dentro de la eficiencia, dentro de todos los contextos de resonancia, de impedancia. Te los va uno a manejar ahí. Es decir, ese diseño que usted está haciendo, porque no pone toda la información de la antena. Entonces le dice, sí, esa antena va a trabajar bien. Y se acerca mucho a la realidad de funcionamiento. Ya viene el problema del entorno, pues cuando uno la monta y todas las características que van a cambiar que el programa no lo tiene. No tiene esas condiciones, pero se acerca mucho a la antena que yo estoy diseñando, si va a trabajar bien o no va a trabajar bien.
Los analizadores de antenas que venden en PNSS, ya, porque malentendí la pregunta, en el analizador de antena me dice, está bien, después lo conecto, mira, la antena está trabajando bien, pero una cosa es lo que él mide con la potencia que él pone para leer la condición de la antena, que es una energía muy bajita. Cuando yo ya le meto los 100 vatios en el caso de HF, o le meto los 500 vatios, o le meto los 1000 vatios, ahí todo se despiporra. Porque puede que incluso la señal, porque incluso puede que hasta la señal la esté atenuando y por allá tenga yo una medición errónea porque la reflejada se atenúe y no alcance a llegar al medidor, pues porque esas potencias son muy bajitas. Por la baja potencia. Pero son buenos, ¿verdad? Son herramientas que son útiles. Yo monto mi sistemita, lo analizo, me dice está bien. Ahora, importante el medidor de estacionario es por eso, porque ya me lo va a medir en tiempo real en la operación del equipo, y el que va a estar monitoreando, me dice pilas que aquí esto se despiporró o está bien. Y ahí es donde nos hace de pronto esos ajustes pequeñitos de cómo está operando el sistema. O sea, todas esas herramientas son buenas. Don Jesús, buenas noches. Para uno diseñar la antena. Las herramientas para mirar el funcionamiento que uno tenga, excelente. Pero todo lo que uno más tenga son herramientas que uno deberá tener constantemente para poder mirar la forma en que está operando todo mi sistema de antena. Súper, gracias. Don Luis Albeiro va a preguntar. Miguel Ángel también levantó la mano. Don Jesús, una preguntita, muy buenas noches. ¿Las antenas dipolo tienen que ser horizontales? No. Está la antena dipolo, la B invertida, que es en un ángulo. O sea, yo puedo jugar con la antena dipolo de muchas características. Lo que pasa es que cada vez que le hago un cambio en la forma que está colocada la antena, va a variar la impedancia. Sí, por eso la importancia de cuando uno está en la antena, pues no hacer muchas variaciones de acuerdo al diseño original de la antena para que no vaya a haber como esos desequilibrios en la impedancia que se puede presentar en la antena. Sí, porque es que la mayoría de las antenas dipolo que yo veo, las veo horizontales. Sí, pues la invertida es una dipolo también. Y la antena mía, que inclusive me la montó usted con el difunto Juanosa, ustedes dos fueron las que me montaron la antena, me la pusieron como a 45 grados. Porque no hay forma de ponerla derecha. Bueno, listo. No tiene una forma de colocar una antena derecha, en el caso que así era lo ideal. No tengo forma de colocarla totalmente horizontal por el espacio. Tengo que para jugar con el espacio. Pero teniendo en cuenta que pueden haber alteraciones en la impedancia al cambiar la posición de la antena. En la abertura, en el ángulo, puede generar algunas alteraciones. Pero es porque no hay espacio para colocarla derecha. Yo en mi casa tampoco puedo colocar la dipolo totalmente derecha porque me voy para donde el vecino. Si el vecino me autoriza que la coloque, sería muy bueno, pero no tengo forma de colocarla derecha por el espacio. Entonces empiezan a jugar con las antenas para buscar una posición lo más óptima posible. Muchas gracias, don Jesús. Miguel tenía la mano levantada. Sí, buenas noches, don Jesús. Solo un par de preguntas y de pronto un poco básicas, pero con todos estos cálculos que se hace para el tema de las antenas, me cuestiono es cómo hace estos handys que son dual band y que solo tienen una sola antena. ¿Sí me voy a entender? O sea, utilizan VHF o HF y si, no sé si tienen una antena intermedia, no lo sé, desconozco el tema, pero siendo así, entonces yo podría tener una antena para poder trabajar en 10 metros, 20 metros, 40 metros y podría acoplarla, no sé, dependiendo de la banda que yo quiera transmitir. ¿Cómo eso sería ahí? Sí, Miguel, no sé si tú has visto la direccional de la liga. No, todavía no la he visto. Bueno, pero la antena direccional de la liga y muchos equipos, pues muchas antenas tienen lo que nosotros llamamos unos TAP, que son elementos de sintonía. Entonces, ¿qué pasa con el elemento de sintonía? Es una bobina resonante a un grupo de frecuencias. Entonces, yo puedo coger, si yo voy a trabajar 20 metros, pues mi antena total debería estar calculada para la banda de 20 metros. Pero yo la puedo poner a resonar a 15 metros. Entonces, a la distancia de donde es
la longitud de cálculo para la antena de 15 metros, coloco un TAP. Es una bobina que va a funcionar de forma eléctrica como un sistema de evitar que la señal de radio siga al otro extremo de la antena. O sea, la señal de radio va a llegar hasta ese TAP en 15 metros. Entonces ese pedacito de la antena va a ser resonante. Va a ser resonante a 15 metros. Y si lo va a trabajar en 10 metros, entonces a los 10 metros, también a la distancia de longitud de 10 metros, coloco otro TAP. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando yo esté en 10 metros, la onda de radio, la señal eléctrica del radio no pasa de ese TAP de 10 metros. Cuando es como una antena virtual. Entonces se pasa para el otro. Y cuando me paso para 20, funciona toda la antena. Ejemplo. En los handys, ¿qué pasa? Si uno desbaratara una antenita de handy, a un determinado número de vueltas, tiene normalmente un condensador. Si uno desbaratara la antena de un Baofeng, a un determinado número de vueltas de la antena, porque es una antena de helicoidales, o sea, es como un resorte. Realmente la antena del handy es de la distancia para 2 metros, es la distancia casi de 50 centímetros, pero está enrolladita en un hilo de forma helicoidal, entonces por eso es que se acorta la distancia. Es la antena más cortica, pero el largo del cable que tiene la antena es casi los 50 centímetros. ¿Y qué hacen? Colocan un condensadorcito en una parte de la antena que va a ser como un switch eléctrico. Entonces, cuando usted se pasa para UHF, la señal de radio que se mete a la antena se suspende donde está el condensador. Entonces, eléctricamente, la antena queda en la longitud de UHF. Y cuando pasa a VHF, el condensadorcito hace caso omiso y trabaja con toda la antena para VHF. O sea, son formas de cortar eléctricamente la antena para que resuene en una frecuencia o resuene en la otra. Eso es lo que pasa. Entonces, yo puedo construir una antena de un largo determinado y la puedo acortar de forma eléctrica con estos dispositivos. O lo otro es lo que hablábamos de la resonancia de las antenas. La resonancia de las antenas. Entonces yo coloco una línea muy larga, en el caso del long wire, una línea muy larga que me va a trabajar en muchas bandas. Entonces lo que está haciendo el sistema es, para eso necesito yo un acoplador de antena, y lo que hace el acoplador de antena es irme ajustando en largos eléctricos la antena en resonancia con el entorno que tiene que ver con la longitud de onda que voy a trabajar en ese momento. Entonces utilizo yo un dispositivo de sintonía que me va a ajustar la respuesta de la antena a la frecuencia que yo estoy trabajando. Pero la antena en principio tiene que tener la longitud de la frecuencia más baja que yo voy a utilizar. Ejemplo, la antena la quiero que me trabaje en 80, 40, 20, 15, 10. La antena debe tener mínimo la longitud casi para los 80 metros. Y de ahí en adelante yo ya la empiezo a manejar para las bandas de longitudes más pequeñas. Entonces ahí utilizo un dispositivo de acople a la antena para que me haga esa función. Más o menos pues como la idea. Es un poquitico más compleja, pero como para que me la entiendan ahí, no sé si tienen por ahí más dudas. No, perfecto, te quedo muy agradecido ahí por la aclaración. O sea, lo importante con las antenas, para que ustedes lo tengan en cuenta, es que a un radio no le puedo colocar cualquier cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Inclusive en los radios handys hay que tener mucho cuidado, porque yo tengo un radio ya eso y tengo por ahí una antena de un radio Kenwood también para VHF, entonces la quito del Kenwood y se lo pongo al ya eso. Hay veces que los sistemas de sintonía de las antenas de los radios difieren de marca a marca. Entonces le pongo la Kenwood y el radio ya no trabaja bien. Eso pasa mucho con los Baofeng, con algunos radios, que uno va y le compra una antenita afuera y de esas que venden comercialmente, y le puse uno la antena, pero es que con esta antena no me recibe igual con la pequeñita que tenía, supuestamente una antena de mayor eficiencia, y cuando se la coloco al radio no funciona bien el radio. Entonces cuando yo voy a comprar antenas para handys
que sean por fuera del fabricante, tengo que buscar claramente que las especificaciones del fabricante me diga que esa antena trabaja con el radio tal, con el radio tal, con el radio tal, con el radio tal. Porque no todas las antenas trabajan con todos los radios. Entonces es importante también por la forma en que las acoplan. Porque siempre hay que mantener la relación de impedancia ahí. Porque ahí también el chasis del radio y cómo coge pues y cómo está diseñado para uno coger el radio hace parte pues como de la antena, uno hace parte ahí como de la otra parte del plano de como medio de tierra de la antena y eso afecta, por eso uno una antena de un handy no la puede medir de cualquier manera. Y cada fabricante la construye de acuerdo a sus condiciones. Como lo general ahí. Sí. Entonces, ¿qué más dudas? Creo que no tenemos por aquí más dudas. Muchas gracias, don Jesús. Muy completa la información, muy antojados aquí de ir a probar uno ya, armar antenas, a empezar a probar con equipos y con antenas. Jugar. Esto es un juego para jugar con cositas sin poner en riesgo los equipos de radio. Hay que tener en cuenta eso. Eso es muy importante. Señores, muchas gracias y una feliz noche. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por asistir. Gracias. Feliz noche, hasta luego. Chao. Luego. Buenas noches. Chao. Chao.